Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. Hay cosas que uno no entiende hasta que las vive. La carretera es un lugar extraño, créanme. No es solo asfalto y líneas pintadas. Es un testigo silencioso de todo lo que pasa. De las risas, de los viajes familiares, pero también de las tragedias. Y cuando algo muy malo sucede en un lugar, a veces esa energía se queda ahí, atrapada, repitiéndose una y otra vez como si fuera una película que nunca termina. Eso es algo que aprendí después de escuchar lo que me pasó. Porque lo que les voy a contar no es una historia inventada. Es real, tan real como el aire que respiran. Mi nombre es Jacobo. Tengo 85 años. Sí, 85. Y la mayor parte de mi vida la pasé arriba de un tráiler, manejando por las carreteras de este país. He visto de todo. Amaneceres hermosos, atardeceres que te quitan el aliento, tormentas que te hacen rezar. He conocido gente buena y gente mala. He tenido accidentes. Me han asaltado. Me he quedado varado en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche. Era una madrugada como cualquier otra, o eso pensé yo. Debían ser entre la 1 y las 2 de la mañana. Llevaba carga hacia el norte. No recuerdo exactamente qué llevaba, pero eso no importa. Lo que importa es que estaba cansado. Mis ojos me pesaban y la carretera estaba vacía. Completamente vacía. No había ni un solo coche. Solo mi tráiler y yo, avanzando en medio de la oscuridad más profunda que se puedan imaginar. La radio estaba prendida, pero solo se escuchaba estática. A veces pasaba eso en esos tramos. No había señal. Así que la apagué y seguí manejando en silencio. Solo el ruido del motor y el roce de las llantas contra el pavimento me hacían compañía. Pensaba en llegar pronto, en descansar un poco, tal vez comer algo caliente. Cosas normales. Cosas de todos los días. Pero entonces algo cambió. No sé cómo explicarlo. Fue como si el aire se pusiera más pesado. Como si alguien hubiera bajado la temperatura de repente. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Y eso que traía la chamarra puesta. Algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos, en el estómago. Ese tipo de sensación que te dice que algo malo está por pasar. Seguí manejando, tratando de ignorar esa sensación. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que llevaba muchas horas despierto, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, había una figura. Al principio pensé que era un animal. Un perro, tal vez. O un venado que se había atravesado. Eso pasa mucho en las carreteras. Pero conforme me acercaba, me di cuenta de que no era un animal. Era una persona. Una persona parada en medio del camino, completamente inmóvil. Disminuí la velocidad. Mi primer pensamiento fue que era alguien pidiendo ayuda. Un aventón. Eso también es común. La gente se queda varada y espera a que alguien se detenga. Así que no me pareció tan extraño al principio. Pero había algo que no encajaba. ¿Quién en su sano juicio se para en medio de la carretera a esas horas? ¿Por qué no se hacía a un lado? Seguí avanzando, más despacio ahora, y entonces pude ver mejor la figura. Mis luces la iluminaron completamente, y sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Era un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años. Estaba parado ahí, en medio de la nada, sin moverse. Vestía una playera y pantalón corto, y lo más extraño de todo es que estaba descalzo. Sus pies pequeños tocaban el asfalto frío, y él no se movía ni un centímetro. Me quedé helado.
¿Qué hace un niño solo en la carretera a esta hora? ¿Dónde están sus papás? ¿Se perdió? ¿Hubo un accidente? Miles de preguntas se agolparon en mi mente en cuestión de segundos. Pero algo dentro de mí, algo profundo, me decía que no me acercara, que siguiera de largo, que no volteara a verlo, pero no pude. No podía dejar a un niño solo en medio de la carretera. Soy padre, soy abuelo. No podía simplemente ignorarlo y seguir mi camino. Así que hice lo que cualquier persona decente haría. Empecé a frenar. El tráiler chirrió cuando pisé el freno. Las llantas rozaron el pavimento y poco a poco fui disminuyendo la velocidad hasta detenerme completamente a un lado de la carretera. Puse las intermitentes, tomé mi linterna de la guantera y abrí la puerta. El aire de afuera era helado, mucho más frío de lo que debería ser. Mi aliento se condensaba frente a mí formando pequeñas nubes de vapor. Me bajé del tráiler y cerré la puerta. El niño seguía ahí, parado, exactamente en el mismo lugar. No se había movido ni un milímetro, y entonces noté algo que me heló la sangre. En su ropa había manchas, manchas oscuras, manchas rojas. Estaban en su playera, en su pantalón, como si algo le hubiera salpicado, como si hubiera estado jugando con pintura, pero no era pintura. Yo sabía que no era pintura. Tragué saliva y empecé a caminar hacia él. Mis piernas temblaban. No sé si era por el frío o por el miedo. Probablemente por ambos. Cada paso que daba me costaba más que el anterior. Era como si mi cuerpo me estuviera rogando que me diera la vuelta, que me subiera al tráiler y me largara de ahí lo más rápido posible. Pero no lo hice. Seguí caminando. La linterna iluminaba el camino frente a mí. Y entonces noté algo más. Algo que me hizo detenerme en seco. La carretera se estaba llenando de niebla. No era una niebla normal. Era espesa, muy espesa. Apareció de la nada como si alguien la hubiera derramado sobre el asfalto. En cuestión de segundos, la visibilidad se redujo a casi nada. Apenas podía ver al niño, y estaba a solo unos metros de distancia. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Boom, boom, boom. Como un tambor, como si quisiera salirse de mi pecho. Pero seguía avanzando. Ya estaba ahí. Ya me había bajado. No podía dar marcha atrás ahora. Alcé la linterna y apunté hacia donde estaba el niño. «Oye», le dije. Mi voz sonó extraña, débil, como si alguien más la estuviera diciendo. «¿Estás bien? ¿Te perdiste? ¿Dónde están tus papás?» Silencio. El niño no respondió, no se movió, no volteó a verme. Solo se quedó ahí, parado, mirando hacia adelante, como si yo no existiera, como si fuera invisible. Me acerqué más. Ahora estaba a solo unos pasos de él. Podía ver mejor las manchas en su ropa. Y entonces vi algo más. Algo que nunca voy a olvidar por el resto de mi vida. Su rostro. La luz de mi linterna iluminó su cara y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Su rostro estaba destrozado. La piel de su frente colgaba. La mejilla estaba abierta. Podía ver algo que no debería estar ahí. Algo que nadie debería ver. Era como si alguien le hubiera golpeado con algo muy fuerte. Como si hubiera sufrido un impacto terrible. Y entonces el niño levantó la mano, muy despacio, como en cámara lenta. Levantó su mano pequeña y me apuntó con el dedo. Directamente a mí. No dijo nada. No hizo ningún sonido. Solo me apuntó. Y entonces empezó a desvanecerse, como si fuera humo. Como si nunca hubiera estado ahí. Su figura se fue haciendo cada vez más transparente hasta que desapareció completamente. En un segundo estaba ahí. Al siguiente, ya no. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía respirar. No podía pensar. Mi mente estaba completamente en blanco. Solo podía sentir mi corazón latiendo. Boom, boom, boom. Cada vez más rápido. Cada vez más fuerte. Y entonces corrí. No sé cómo mis piernas me respondieron, pero corrí de vuelta al tráiler. Abrí la puerta de un jalón, me subí, cerré con seguro y arranqué. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pisé el acelerador a fondo y el tráiler empezó a moverse. Salí de ahí lo más rápido que pude. No miré atrás. No quería mirar atrás.
No quería ver si el niño seguía ahí o si había más figuras en la carretera. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Manejé sin parar durante no sé cuánto tiempo. Tal vez 1 hora, tal vez 2. No lo sé. El tiempo no tenía sentido. Todo era confuso. Mi mente era un caos. ¿Qué acababa de ver? ¿Fue real? ¿Me lo imaginé? Estaba tan cansado que empecé a alucinar, pero no fue mi imaginación. Yo sé lo que vi. Vi a ese niño. Vi su rostro destrozado. Vi cómo me apuntaba. Vi cómo desaparecía frente a mis ojos. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente lejos, me detuve en una estación de servicio. Necesitaba descansar. Necesitaba calmarme. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Me estacioné y apagué el motor. Mis manos seguían temblando. Respiré profundo varias veces tratando de controlar mi respiración, y entonces miré el reloj del tablero. Marcaba las 3 de la mañana. Eso era imposible. Me había detenido entre la 1 y las 2. No pude haber estado ahí más de 5 minutos. 10 a lo mucho. Pero el reloj decía que eran las 3. ¿Cómo era posible? Saqué mi teléfono del bolsillo y lo revisé. También marcaba las 3 de la mañana. Miré la pantalla de la unidad, esa que registra el tiempo de manejo y las paradas. Decía que había estado detenido 45 minutos. 45 minutos. Pero yo solo estuve ahí unos 4 o 5 minutos. Estoy seguro. Bajé, caminé hacia el niño, lo vi desaparecer y me subí de nuevo. No fueron más de 5 minutos. ¿Cómo pudieron ser 45? El tiempo se detuvo. O yo me salí del tiempo. No sé cómo explicarlo. Pero algo pasó esa noche. Algo que no debería ser posible. Me quedé sentado en el tráiler con las manos en el volante, mirando al frente sin ver nada realmente, tratando de entender, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de vivir. Pero no había sentido. Nada de esto tenía sentido. Finalmente decidí seguir mi camino. Llegué a mi destino, descargué la mercancía y regresé a casa. Pero algo había cambiado en mí. No podía dejar de pensar en ese niño, en su rostro, en cómo me apuntó, en cómo desapareció. Y entonces empezaron las pesadillas. Todas las noches era lo mismo. Cerraba los ojos y ahí estaba él, el niño, caminando hacia mí en medio de la oscuridad. Sus pasos eran lentos, deliberados, y mientras caminaba, me hablaba. Su voz era suave, casi un susurro, pero podía escucharla claramente en mi cabeza. ¿Por qué no me ayudaste?, me decía. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no hiciste nada? Y yo quería responderle. Quería decirle que no sabía qué hacer, que tenía miedo, que no entendía lo que estaba pasando. Pero no podía hablar, no podía moverme. Solo podía verlo acercarse cada vez más, con ese rostro destrozado, con esa mirada vacía, y entonces me despertaba, sudando, temblando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me levantaba, tomaba agua, trataba de calmarme. Pero cuando volvía a dormir, ahí estaba él otra vez, esperándome. Esto siguió durante semanas. Cada noche era lo mismo. El niño, la pregunta, la culpa que sentía creciendo dentro de mí como una bola en el estómago. No podía comer bien, no podía dormir bien. Estaba agotado, física y mentalmente agotado. Mi esposa me preguntaba qué me pasaba, que me veía ojeroso, que había perdido peso, que no era el mismo. Pero yo no podía contarle. ¿Cómo le explicas a alguien que estás viendo fantasmas? ¿Que un niño muerto te visita en sueños? Pensaría que me estaba volviendo loco. Y tal vez tenía razón. Pasó un mes, tal vez un poco más, y tuve que hacer otro viaje. Esta vez llevaba carga hacia el sur, y casualmente tenía que pasar por esa misma carretera, por ese mismo tramo donde había visto al niño. No quería ir. Dios sabe que no quería pasar por ahí otra vez, pero no tenía opción. Era mi trabajo, era mi ruta. Así que preparé el tráiler. Revisé todo 2 veces para asegurarme de que no tuviera problemas mecánicos, y salí. Durante todo el camino estuve tenso.
Cada sombra me hacía saltar, cada ruido extraño me ponía los nervios de punta. No podía concentrarme. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Y entonces, cuando llegué al punto de la carretera donde había visto al niño, decidí detenerme. No sé qué me hizo hacerlo. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue la desesperación, o tal vez fue algo más. Algo que me decía que tenía que hacer esto, que era lo correcto. Me estacioné a un lado del camino, exactamente en el mismo lugar donde me había detenido aquella noche. Apagué el motor y me quedé sentado ahí por un momento, respirando profundo, preparándome mentalmente. Luego me bajé. El aire era fresco. No hacía tanto frío como aquella vez. El cielo estaba despejado y podía ver las estrellas. Miles de estrellas brillando sobre mi cabeza. Era una noche hermosa en realidad. Nada que ver con aquella noche oscura y neblinosa. Abrí la puerta del tráiler y saqué una bolsa que había preparado antes de salir. Dentro había 3 velas blancas. Las compré en una tienda cerca de mi casa. No sé por qué elegí velas. Simplemente sentí que era lo correcto. Caminé hasta el lugar donde había visto al niño. Mi corazón latía rápido, pero esta vez no era de miedo. Era otra cosa. Era determinación. Necesitaba hacer esto. Necesitaba liberarme de esta carga que llevaba cargando todas estas semanas. Puse las 3 velas en el suelo, formando un pequeño triángulo. Saqué un encendedor de mi bolsillo y las encendí una por una. Las llamas danzaban con la brisa suave de la noche, iluminando el asfalto oscuro. Me arrodillé frente a las velas. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento recé. Recé como no lo había hecho en años. Cerré los ojos y empecé a hablar. No sé si hablaba en voz alta o solo en mi mente, pero hablé. Le pedí a Dios que cuidara a ese niño, que lo llevara a un lugar donde pudiera estar en paz, que ya no sufriera más. Le pedí perdón por no poder ayudarlo aquella noche, por haberme asustado, por haber huido, y entonces recé un Padre Nuestro. Las palabras salieron de mi boca casi automáticamente, palabras que había aprendido de niño pero que había olvidado con el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cuando terminé me quedé ahí arrodillado con los ojos cerrados, y sentí algo extraño. Sentí paz. Una paz que no había sentido en semanas. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Como si finalmente pudiera respirar bien. Abrí los ojos y miré las velas. Seguían encendidas, brillando en la oscuridad. Y por un momento, solo por un momento, sentí una presencia. No era amenazante. No daba miedo. Era suave, cálida. Como si alguien estuviera ahí conmigo, agradeciéndome. Y entonces se fue. Me levanté. Me sacudí el polvo de las rodillas y regresé al tráiler. Las velas se quedarían ahí hasta que se consumieran completamente. Era mi ofrenda. Mi forma de decir que lamentaba lo que le había pasado a ese niño y a su familia. Porque sí, me enteré de lo que había sucedido. Unos días después, cuando llegué a mi siguiente parada, me encontré con unos compañeros traileros. Nos conocíamos de años. Habíamos compartido muchas rutas juntos. Estábamos descansando, tomando café, cuando uno de ellos me preguntó algo que me dejó helado. «Oye, Jacobo», me dijo, «¿qué fue eso que reportaste hace unas semanas?» ¿Lo del niño en la carretera? Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía él de eso? Yo nunca había reportado nada. Nunca había contado lo que vi aquella noche. Entonces, ¿cómo lo sabía? Él debió notar mi confusión porque continuó hablando. Varios traileros reportaron haber visto algo extraño en ese tramo de la carretera. Dijo, figuras, sombras, un niño parado en medio del camino. Todos pensamos que estaban cansados, que veían cosas por el sueño. Pero entonces salió en las noticias. ¿En las noticias?, pregunté. Mi voz sonaba extraña, distante. Sí, respondió. Fue algo muy feo. Una familia iba viajando por esa carretera. Era de noche, tarde en la noche, y fueron atacados. Unos tipos los detuvieron, los sacaron del coche. El papá intentó defender a su familia, pero no pudo. Lo hirieron. A él, a la mamá, a todos.
Después metieron el coche al monte para esconderlo. Nadie los encontró hasta días después. Sentí que se me revolvía el estómago. No quería escuchar más, pero necesitaba saber. ¿Y el niño?, pregunté en voz baja. Llevaban un niño, dijo mi compañero, de unos 6 o 7 años. Era el hijo menor. Cuando encontraron el coche, él estaba adentro. Ya no estaba con vida. Pobre criatura. No tuvo nada que ver con nada. Solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie dijo nada por un largo rato. Y entonces mi compañero me puso la mano en el hombro. «Te salvaste, Jacobo», me dijo. «Lo que sea que viste esa noche te salvó. Porque si te hubieras detenido más tiempo, si hubieras seguido buscando, tal vez te habrías encontrado con los que hicieron eso. Y quién sabe qué te habría pasado». Yo no respondí. No podía. Porque ahora todo tenía sentido. El niño que vi no estaba vivo. No podía estarlo. Para cuando yo pasé por ahí, ya habían pasado horas del ataque. Era su espíritu, su alma, atrapada en ese lugar donde perdió todo, donde su familia perdió todo. Y me estaba avisando, me estaba advirtiendo, no me estaba pidiendo ayuda para él, me estaba protegiendo a mí. Esa noche, cuando volví a dormir, soñé con el niño otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez él no caminaba hacia mí con esa pregunta acusadora. Esta vez solo estaba ahí, parado, viéndome. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero una sonrisa al fin. Y después se fue. No volví a soñar con él después de eso. Las pesadillas se detuvieron. La culpa desapareció. Pude volver a dormir tranquilo. Pude volver a comer bien. Pude volver a ser yo mismo. Pero nunca olvidé lo que pasó aquella noche. Nunca olvidé al niño. Y cada vez que paso por ese tramo de la carretera, disminuyo la velocidad. Miro hacia donde lo vi. Y en mi mente, le agradezco. Le agradezco por haberme salvado. Por haberme dado esa advertencia. Porque hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que van más allá de nuestra comprensión. Y a veces, solo a veces, esas cosas nos protegen, nos cuidan, aunque vengan de lugares oscuros, aunque vengan de tragedias. La carretera nunca olvida. Las personas que pierden todo en ella se quedan ahí de alguna forma, repitiendo ese momento una y otra vez, esperando, buscando, tal vez buscando paz, tal vez buscando justicia, o tal vez solo buscando ser recordados. Yo recordaré a ese niño por el resto de mi vida. Y cuando finalmente me toque irme de este mundo, llevaré su recuerdo conmigo, porque él me salvó. Y yo le di la luz que necesitaba para finalmente descansar. Esa es mi historia. Es real, tan real como que estoy aquí contándosela. Y si algún día van manejando por una carretera solitaria en la madrugada, y ven algo extraño, algo que no debería estar ahí, no lo ignoren. Puede que sea una advertencia, puede que sea alguien que necesita ayuda, o puede que sea alguien que está tratando de ayudarlos a ustedes. La carretera es un lugar extraño. Nunca se sabe qué nos vamos a encontrar. Pero una cosa sí sé, hay que respetarla, hay que escucharla, porque ella tiene memoria. Y a veces, esa memoria nos habla. Que Dios los bendiga y los proteja en sus caminos. Y si alguna vez pasan por ese tramo de carretera, prendan una vela, una pequeña ofrenda, para ese niño y su familia, para que sepan que no están olvidados, y para que finalmente, algún día, puedan encontrar la paz que merecen. A veces pienso que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que desafían todo lo que nos enseñaron en la escuela, en la academia, en los libros de medicina. Yo llevo 12 años como paramédico. He visto de todo en las carreteras, en las calles, en los rincones más oscuros de esta ciudad. Pero lo que viví aquella noche de septiembre me cambió para siempre. Me hizo entender que el amor, la desesperación y la necesidad de proteger a los que amamos puede ir más allá de cualquier límite, incluso más allá de la muerte misma. Esa noche estaba de guardia con mi compañero Roberto.
Era una de esas noches donde el clima se siente pesado, húmedo, con nubes oscuras que cubren la luna y hacen que todo se vea más tenebroso de lo normal. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando sonó la radio. El despachador nos dio las coordenadas de un accidente en la carretera que va hacia las montañas, kilómetro 83. Nos dijo que había sido un reporte anónimo, alguien que pasó por ahí y vio algo raro. Subimos a la ambulancia sin pensarlo 2 veces. Roberto manejaba mientras yo revisaba el equipo médico en la parte de atrás. El camino estaba completamente solo, sin un solo coche a la vista, solo el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado y la sirena cortando el silencio de la noche. Mientras avanzábamos, sentía algo extraño en el estómago, como un presentimiento que no podía quitarme de encima. Llegamos al kilómetro 83 después de casi 20 minutos de camino. Roberto bajó la velocidad y empezamos a buscar con las luces altas de la ambulancia. Revisamos hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Nada, no había ningún vehículo volcado, ninguna marca de frenado en el pavimento, ningún cristal roto, nada que indicara que ahí había ocurrido un accidente. «Esto es raro», dijo Roberto mientras se rascaba la cabeza. «¿Seguro que era aquí?» Yo revisé de nuevo las coordenadas en la computadora de a bordo. Sí, era exactamente ahí. Estábamos a punto de reportar que se trataba de una falsa alarma cuando algo llamó mi atención. A unos 30 metros adelante, en el acotamiento derecho de la carretera había una figura. Una mujer. «Mira allá», le dije a Roberto señalando hacia adelante. Aceleró despacio y cuando nos acercamos, las luces de la ambulancia iluminaron la escena. Era una mujer joven, tal vez de unos 30 años, con el cabello largo y oscuro pegado a la cara por la humedad. Pero lo que me heló la sangre fue su ropa. Estaba completamente manchada de líquido hemático. Su blusa blanca estaba empapada de un rojo oscuro que brillaba bajo las luces. Tenía eso en las manos, en los brazos, en la cara. Nos estaba haciendo señas desesperadas con los brazos, moviéndolos de arriba abajo, como si estuviera tratando de detener un tren a toda velocidad. Roberto detuvo la ambulancia justo frente a ella, y ambos bajamos de un salto con nuestros maletines. «Por favor, ayúdenme», gritaba la mujer entre sollozos. Su voz era aguda, quebrada por el pánico. «Mi esposo y mi hijo están allá abajo. Por favor, tienen que sacarlos». Me acerqué a ella tratando de calmarla, pero ella no me dejaba ni acercarme. Seguía señalando hacia el barranco que estaba al lado de la carretera, un desnivel profundo lleno de árboles y maleza que se perdía en la oscuridad total. «Están allá abajo, la camioneta cayó. Por favor, ayúdenlos, ayúdenlos», repetía una y otra vez mientras señalaba con su mano temblorosa hacia la oscuridad. Roberto sacó su linterna más potente y alumbró hacia donde la mujer señalaba. Al principio no vi nada, solo árboles y arbustos, pero entonces, entre la vegetación, vi un destello metálico. Era el techo de un vehículo. «Allá está», dijo Roberto. «Tiene razón, hay una camioneta volcada allá abajo». Mi entrenamiento se activó de inmediato. Le dije a Roberto que llamara por refuerzos y que trajera el equipo de rescate. Mientras tanto, intenté calmar a la mujer. «Señora, escúcheme. Vamos a sacar a su familia, pero necesito que usted se calme. ¿Está herida? Tiene mucha sangre encima». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza. «No importa yo, sálvenlos a ellos. Mi hijo solo tiene 6 años, por favor». Roberto ya había regresado con las cuerdas, las tablas espinales y todo el equipo de rescate. También había llamado a los bomberos, pero nos dijeron que tardarían al menos 40 minutos en llegar desde la ciudad. No podíamos esperar tanto. «Vamos», le dije a Roberto. La mujer nos guió hasta el borde del barranco. El descenso era empinado, tal vez unos 20 metros hacia abajo. Con nuestras linternas pudimos ver mejor la escena. La camioneta había caído de frente, rodando varias veces hasta quedar de lado contra un árbol grande. El parabrisas estaba completamente destrozado y había partes de metal retorcido por todos lados. Comenzamos a bajar con cuidado usando las cuerdas para no resbalar. La tierra estaba suelta y mojada, y cada paso era peligroso. Desde arriba, escuchaba a la mujer gritando: «Apúrense, por favor, apúrense».
Cuando llegamos hasta la camioneta, el olor a gasolina y aceite quemado era muy fuerte. Roberto alumbró el interior del vehículo por la ventana del conductor, que había quedado hacia arriba. Adentro había 2 personas. Un hombre de unos 35 años estaba semiconsciente en el asiento del conductor. Tenía una herida en la frente que sangraba bastante, pero estaba vivo y respiraba. En el asiento trasero, atrapado por el cinturón de seguridad, pero colgando de lado, había un niño pequeño. Estaba inconsciente, pero también respiraba. «Hay 2 personas vivas», le grité a Roberto. «Necesitamos sacarlos ya». Con mucho esfuerzo, logramos abrir la puerta trasera que había quedado hacia arriba. Roberto se metió por ahí mientras yo le pasaba el equipo. Primero sacamos al niño. Tenía el brazo roto y varios golpes en la cabeza, pero sus signos vitales eran estables. Lo aseguramos en la tabla espinal y con la ayuda de las cuerdas lo subimos hasta donde estaban los otros paramédicos que acababan de llegar. Luego vino el esposo. Estaba más pesado y era más difícil maniobrar dentro de la camioneta destrozada. Pero finalmente lo sacamos. Tenía varias costillas rotas y posiblemente una lesión en la columna, pero estaba vivo. Cuando terminamos de subir al esposo hasta la carretera, Roberto y yo nos quedamos un momento recargados contra la camioneta, jadeando del esfuerzo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. «Roberto», le dije, «¿dónde está la mujer?» Él me miró confundido. «¿Cuál mujer?» «La señora que nos trajo hasta aquí, la que estaba toda ensangrentada». Roberto frunció el ceño y miró hacia arriba, hacia la carretera. «No sé, supongo que se quedó arriba con los otros paramédicos». Pero algo no me cuadraba. Una sensación fría me recorrió la espalda. Me acerqué a la ventana delantera de la camioneta y alumbré con mi linterna hacia el interior, hacia el asiento del conductor que no habíamos revisado bien, porque nos habíamos enfocado en sacar primero a los que estaban vivos. Lo que vi me dejó sin respiración. Entre el volante completamente doblado y el asiento del conductor aplastado, había un cuerpo. El cuerpo de una mujer. Tenía el cabello largo y oscuro. Llevaba puesta una blusa blanca completamente empapada de líquido hemático. Su rostro estaba volteado hacia mí, con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Era ella. Era la misma mujer que nos había guiado hasta aquí. Mi linterna cayó de mis manos y rodó por el suelo. Roberto se dio cuenta de mi expresión y se acercó. «¿Qué pasa?» No pude hablar. Solo señalé hacia el interior de la camioneta. Roberto alumbró con su linterna y vi cómo su cara se ponía completamente pálida. «No puede ser», susurró. Nos quedamos ahí parados en silencio, mientras nuestros cerebros trataban de procesar lo imposible. La mujer que nos había pedido ayuda, la mujer que nos había guiado hasta este lugar, la mujer que lloraba y nos suplicaba que salváramos a su familia. Estaba muerta. Había muerto en el impacto, probablemente de manera instantánea por el golpe contra el volante, pero ella había estado ahí arriba con nosotros. La habíamos visto, le habíamos hablado. Ella nos había respondido. ¿Cómo era posible? «Hay que revisar sus signos», dije finalmente, tratando de aferrarme a mi entrenamiento, a la lógica, a cualquier cosa que tuviera sentido. Roberto no se movía. Estaba temblando. Con las manos temblándome, me acerqué más a la ventana destrozada de la camioneta. Necesitaba estar seguro. Tal vez me había equivocado. Tal vez era otra persona. Pero cuando alumbré de nuevo con la linterna que Roberto me pasó, no había duda posible. Era ella. La misma cara, el mismo cabello, la misma blusa blanca empapada en sangre. Toqué su cuello buscando algún pulso, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Su piel estaba fría, completamente fría. No había pulso, no había respiración. Llevaba muerta varias horas, probablemente desde que ocurrió el accidente. «Tenemos que subirla», dije con voz temblorosa. «Hay que reportar esto». Roberto solo asintió sin decir palabra. Entre los dos, con mucho cuidado y respeto, logramos sacar su cuerpo de entre los hierros retorcidos. Era muy difícil porque estaba prensada entre el volante y el asiento. El impacto había sido brutal. Ella no tuvo oportunidad alguna. Cuando finalmente la sacamos y la pusimos en la tabla espinal, pude verla mejor con la luz de nuestras linternas. Su rostro estaba tranquilo,
como si estuviera dormida. No había señales de sufrimiento en su expresión, solo ese color pálido de la muerte que cualquier paramédico reconoce de inmediato. Subir su cuerpo hasta la carretera fue la parte más difícil de esa noche. No por el peso o por el esfuerzo físico, sino porque cada paso que daba me hacía repetir en mi mente lo mismo una y otra vez. Esta mujer estuvo ahí arriba con nosotros hace apenas media hora. Cuando llegamos a la carretera, los otros paramédicos que habían llegado de refuerzo se acercaron. Uno de ellos, un tipo mayor llamado Don Martín, que tiene como 20 años de experiencia, nos ayudó a colocar el cuerpo de la mujer en una camilla. ¿Cuántas personas había en el accidente?, preguntó Don Martín mientras revisaba a la mujer. 3, respondí. El esposo y el niño están vivos, ella no resistió. Don Martín negó con la cabeza tristemente, mientras cubría el cuerpo con una sábana. Pobre mujer, al menos salvaron a su familia. Fue entonces cuando no pude quedarme callado más tiempo. Don Martín, le dije, ¿usted vio a alguna mujer aquí arriba cuando llegó? Una mujer con una blusa blanca. Él me miró extrañado. No, aquí no había nadie cuando llegamos, solo ustedes bajando del barranco. ¿Por qué? Miré a Roberto. Él tenía la misma expresión de confusión y miedo que yo sentía por dentro. Es que ella fue quien nos dijo dónde estaba la camioneta. Expliqué tratando de que mi voz no temblara. Estaba aquí arriba, en el acotamiento. Nos hizo señas. Nos dijo que su esposo y su hijo estaban allá abajo. Nos guió hasta el borde del barranco. Don Martín se quedó callado por un momento mirándome fijamente. Luego miró a Roberto. ¿Los dos la vieron? Roberto asintió lentamente. Sí. Hablamos con ella. Le dijimos que íbamos a sacar a su familia. Ella estaba desesperada, llorando, suplicando que nos apuráramos. Don Martín se quitó los guantes despacio y miró hacia el cuerpo cubierto con la sábana. Respiró profundo antes de hablar. Muchachos, yo llevo muchos años en esto. Y les voy a decir algo que tal vez no quieran escuchar, pero es la verdad. Esto no es la primera vez que pasa. Me quedé helado. Roberto y yo nos miramos sin entender. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Don Martín se acercó más a nosotros y bajó la voz, como si no quisiera que los demás escucharan. Hace como 10 años hubo un accidente muy parecido en otra carretera. Una familia también. El papá manejaba, la mamá iba de copiloto y 2 niños atrás. Se voltearon en una curva. Cuando llegó la primera ambulancia, había una mujer en la carretera pidiendo ayuda, diciendo que su familia estaba atrapada en el coche. Los paramédicos la siguieron, sacaron al papá y a los 2 niños con vida, pero cuando fueron a ayudar a la mujer que les había pedido ayuda, la encontraron muerta dentro del coche. Era la mamá. Había perdido la vida al instante en el choque. Se me puso la piel de gallina. Roberto había palidecido completamente. Pero eso no tiene sentido, dije. ¿Cómo es posible? Don Martín se encogió de hombros. No lo sé. Los doctores dicen que es imposible, la ciencia dice que es imposible. Pero yo creo que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Creo que hay un amor tan grande, una necesidad tan fuerte de proteger a los que amamos, que puede hacer que el alma se quede un rato más, solo el tiempo suficiente para asegurarse de que están a salvo. Me senté en la parte de atrás de la ambulancia porque las piernas ya no me sostenían. Toda mi vida había creído solo en lo que podía ver, tocar, medir. Pero lo que había vivido esa noche no tenía explicación lógica alguna. Esa mujer estaba muerta. Había perdido la vida en el impacto. Los doctores del hospital nos lo confirmaron después cuando hicieron la revisión. Había pasado varias horas desde el accidente hasta que nosotros llegamos. No había forma de que hubiera sobrevivido ni un segundo después del choque, y sin embargo ella estuvo ahí con nosotros. Roberto y yo la vimos, le hablamos, ella nos respondió. Nos llevó exactamente hasta donde estaba su familia. Si no hubiera sido por ella, tal vez nunca hubiéramos encontrado esa camioneta en la oscuridad del barranco. Su esposo y su hijo habrían pasado toda la noche ahí abajo, desangrándose, tal vez sin sobrevivir hasta el amanecer. Ella los salvó. Incluso después de partir de este mundo, su último acto fue asegurarse de que su familia estuviera a salvo. Los días siguientes fueron muy difíciles para mí. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro lleno de lágrimas.
Escuchaba su voz suplicando que salváramos a su familia. Me preguntaba si ella sabía que ya no estaba viva. Me preguntaba si en ese momento, entre la vida y lo que viene después, su única preocupación era proteger a los que amaba. Roberto y yo nunca hablamos mucho de lo que pasó esa noche. Creo que ambos preferimos guardárnoslo. ¿Quién nos iba a creer de todas formas? Incluso entre nosotros había veces en que nos mirábamos y podía ver en sus ojos la misma pregunta que yo tenía. ¿Realmente pasó? Pero sí pasó. Yo sé que pasó. 3 meses después, cuando ya había tratado de olvidar todo aquello y seguir con mi vida, recibí una carta en la estación de paramédicos. Era del esposo de aquella mujer. En la carta me agradecía por haber salvado su vida y la de su hijo. Me contaba que ambos se estaban recuperando bien. El niño ya podía mover el brazo que se había roto, y él estaba en terapia por las costillas. Pero lo que más me impactó fue el último párrafo de su carta. Decía: «Quiero que sepa que mi esposa era una mujer maravillosa. Era el alma más bondadosa y amorosa que he conocido. Siempre decía que lo más importante en su vida éramos nosotros, su familia. Me dijo muchas veces que daría su vida por protegernos. Nunca imaginé que sus palabras se volverían tan literales. Los doctores me dijeron que ella partió al instante en el accidente, que no sufrió. Eso me da paz. Pero hay una parte de mí que siente que ella siguió con nosotros esa noche, de alguna forma que no puedo entender. Mi hijo, que apenas tiene 6 años, me dijo algo extraño la otra semana. Me dijo que recuerda que su mamá estaba en la carretera cuando ustedes llegaron, que la vio desde la camioneta antes de desmayarse. Le dije que era imposible, que probablemente fue un sueño, pero él insiste en que la vio. Leí esa carta 5 veces seguidas. El niño también la había visto. No éramos solo Roberto y yo. Éramos 3 personas que vimos a esa mujer esa noche. Ahora, cada vez que salgo en la ambulancia por las noches, miro las carreteras de manera diferente. Ya no estoy tan seguro de que todo tenga una explicación. Ya no descarto nada como imposible. Porque aprendí que el amor de una madre, de una esposa, de una persona que ama profundamente a su familia, puede ser más fuerte que cualquier cosa en este mundo, incluso más fuerte que la muerte. Esa mujer nos guió hasta su familia porque su amor por ellos no terminó cuando su corazón dejó de latir. Su espíritu se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que estuvieran a salvo, y cuando supo que lo estaban, cuando nos vio sacar a su esposo y a su hijo con vida, solo entonces pudo descansar. A veces, en las noches más oscuras, cuando manejo por esas carreteras solitarias, pienso en ella. Me pregunto si está en paz. Me pregunto si sabe que su familia está bien, que su hijo está creciendo sano, y que su esposo, aunque devastado por la pérdida, sigue adelante. Quiero creer que sí lo sabe. Quiero creer que donde sea que esté puede ver que su último acto de amor no fue en vano, porque esa noche aprendí algo que ningún libro de medicina me enseñó, que hay cosas más poderosas que la ciencia, más reales que lo que podemos tocar. Hay una fuerza en este mundo que no necesita explicación, y esa fuerza se llama amor. Un amor que no termina con el último aliento. Un amor que trasciende todo. Un amor que puede hacer lo imposible. Y yo fui testigo de ello.